La misión de la compañía, cuando hoy en día preguntamos a un jesuita en qué consiste, hablará sin duda del servicio de la fe, de atender a la fe y de promover la justicia. El Secretariado para la Justicia Social y la Ecología se encarga de esta dimensión, que sería una dimensión para todos los jesuitas y también para todas las obras, para todas las instituciones que trabajamos en la compañía, de que realmente todos contribuyamos a un mundo más justo, porque el mundo en el que vivimos, sobre todo, está atentando y está haciendo más difícil la vida de los más pobres. El motivo por el que reunimos esos dos conceptos, el de ecología y el de justicia social, tiene que ver con que hoy en día las personas que de una manera principal están sufriendo las consecuencias del deterioro medioambiental son los pobres. De hecho, las primeras llamadas a contribuir al mundo de la ecología proceden en la compañía de compañeros que están junto a comunidades campesinas pobres, que están sufriendo esas consecuencias y que piden justicia. De hecho, la ecología yo creo que nos va a mostrar cómo los más pobres hoy y las generaciones futuras van a ser las que van a sufrir las peores consecuencias de todo esto. En la compañía tenemos muchas actividades de servicio a la gente que más sufre. Hay muchas tareas que podríamos llamar que se encuentran en el campo de la caridad. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que promover la justicia significa transformar estructuras políticas, estructuras económicas y finalmente mentalidades de las personas, estructuras culturales. Por eso mismo estamos intentando conformar redes en algunos campos en los cuales pensamos que a un nivel internacional podemos tener una cierta palabra. No sería yo tan pretencioso de decir que una cierta influencia, pero al menos una palabra. Los 5 campos en los cuales estamos trabajando son ecología, el campo al que nos referíamos hace un momento, el derecho a la educación. La compañía educa mucho, pero educa a muchas personas, a muchos niños y niñas, pero al mismo tiempo el derecho a una educación de calidad es sumamente importante. El tercero de los campos es migrantes y desplazados, que van más allá del trabajo que hace el servicio jesuita a los refugiados. Una cuarta área es derechos humanos en situaciones de violencia. Y el último campo es el campo de la gobernanza de los recursos naturales y minerales. Nunca como hoy se había explotado tantos minerales en la historia. Y esto significa en muchos casos desplazamiento de personas, significa que el agua que están consumiendo, que la vida en la cual se maneja la naturaleza, en la cual están viviendo, pues está seriamente afectada. Entonces la gobernanza, la buena gobernanza de esa extracción de recursos naturales y minerales es también otro de los campos en los cuales estamos trabajando. La compañía es bien conocida por su trabajo en el campo de la educación. Tradicionalmente la compañía ha educado a las clases que se encontraban mejor situadas. A partir del año 1955, que podríamos situar como una fecha simbólica, la compañía inicia fundamentalmente en América Latina un servicio de educación a los más pobres. Funda Fe y Alegría, que quiere dar educación allí donde termina el asfalto. Así decían ellos y así siguen diciendo hoy. En la actualidad el servicio educativo a los más pobres se configura con gran fuerza en Latinoamérica a través de esta organización que se llama Fe y Alegría. Es también muy grande entre adivasis indígenas y dalits, los intocables, en la India, entre estas dos grandes comunidades. Y por último, en el servicio jesuita de refugiados, podríamos decir que lo fundamental que hacen, o una tarea fundamental que llevan a cabo, es también la educación. De tal manera que en este momento seguramente son muchos más niños y niñas pobres atendidos educativamente por la compañía que aquellos que acuden a los colegios más tradicionales. Yo creo que esta es una de las maneras en que estamos intentando promover ese servicio de justicia entre los más pobres. Pero hay muchas iniciativas. La educación es valores, es ayudar a la formación de personas
cabales, personas que se responsabilicen por la comunidad a la cual pertenecen, por el país del cual son. Y en este campo pues están haciendo muchas iniciativas muy variadas. Estamos intentando también promover, como decía antes, el derecho a la educación, porque bueno, la compañía puede ofrecer educación a un número muy pequeñito en el gran conjunto de niños y niñas del mundo, a un conjunto muy pequeñito, y por lo tanto el derecho a una educación de calidad es sin duda donde nos jugamos más futuro dentro del mundo. Hay motivos para la preocupación, no cabe duda. Yo creo que hay dos grandes tendencias, dos tendencias de largo alcance que nos van a afectar a todos, pero no de igual manera, sino que fundamentalmente a los más vulnerables les va a tocar la peor parte. Esas dos tendencias son, en primer lugar, el crecimiento de la desigualdad. Crece la desigualdad en todas las regiones del mundo, prácticamente en todos los países, con excepción de Latinoamérica. Es la única región en la que está disminuyendo ligeramente la desigualdad, sabiendo que Latinoamérica parte de una situación de máxima desigualdad. Es la región con mayor desigualdad. Este es un motivo de preocupación porque este es un proceso que tiene al menos 30 años y del cual no sabemos exactamente cómo salir. Es verdad que son los estados quienes pueden realizar medidas, quienes pueden tener políticas de disminución de la desigualdad, pero en este momento, con la lógica económica y política en la que nos movemos, esto no está siendo así. El segundo proceso es el proceso del que ya hemos hablado antes, de deterioro medioambiental. Estos dos procesos van a afectar sobre todo a los más vulnerables. Pero al mismo tiempo hay que decir que junto a estos motivos de preocupación hay grandes motivos de esperanza. Yo creo que desde la tradición a la cual nosotros pertenecemos, la tradición cristiana y la tradición también ignaciana de la Compañía de Jesús, nosotros creemos en las personas, en la capacidad de las personas, de las iniciativas pequeñas que muchas veces no se ven, pero que son realmente las que establecen un cambio, una diferencia en la vida de las personas. Yo creo que nosotros trabajamos por grandes números de personas, ¿verdad? Que podamos formar parte de una gran coalición en la cual muchas tradiciones religiosas, humanísticas, éticas, nos podamos juntar y podamos contribuir a un mundo nuevo, a un mundo distinto que sin duda necesitamos. La espiritualidad juega un papel central. La espiritualidad es un modo de afrontar la vida. Esto significa que la espiritualidad nos permite enraizar nuestras convicciones, hacerlas más fuertes, nos da sentido. La espiritualidad nos ayuda a afrontar los fracasos, a mirar la vida con esperanza, nos ayuda a percibir las tentaciones, cuáles son las tentaciones y los riesgos que atravesamos en el camino, y también nos permite conocernos más a nosotros mismos y en ese sentido caminar con valentía, con audacia, pero con sencillez. Y al mismo tiempo a mí me parece que es esencial conjugar espiritualidad y estrategia. En ese sentido, valores, gratuidad, pero también eficacia, ¿no? Yo creo que en esas tensiones nosotros nos movemos. Nosotros podríamos decir que la religión cristiana es la religión de la caridad. De alguna forma podríamos decir que la caridad es el mejor lenguaje para hablar del Dios cristiano. Yo creo que esta es una actividad sumamente valorada, como comentabas, por nuestras sociedades y también valorada en el interior de la Iglesia. Yo creo que tiene un papel muy relevante y ojalá lo pueda seguir teniendo, lo podamos seguir subrayando. Por otro lado, a mí me parece que es muy importante seguir conjugando este servicio caritativo con aquello de la transformación de las estructuras. Si no, seguiremos una y otra vez pasando por el mismo camino como el buen samaritano y teniendo que atender una y otra vez a las personas que han quedado apaleadas al borde del camino. Yo pasé 2 años, los pasé en Camboya, fueron años para mí muy importantes, años de encuentro y de encuentros, de un enorme esfuerzo por encontrarse con la gente,
con las personas, de conocerlas. Yo creo que podríamos, si resumiéramos mucho, yo creo que nuestro trabajo es un trabajo de amistad. Es un trabajo de generar lazos de amistad con personas, de sentirnos de tú a tú con muchas personas. Y yo entiendo que esto mismo es lo que trato de hacer ahora en otras tareas muy distintas, pero también una tarea de amistad. La Compañía de Jesús recibe el nombre de compañía por lo de compañeros, porque somos compañeros. Y a mí me parece que este es como un elemento esencial en nuestra manera de vivir, por lo menos para mí lo es, ¿no? A mí de cuando en cuando me gusta decirme todo aquello que soy y que hago desde esta categoría de la amistad, que me resulta enormemente sugerente.